Buenos días, iniciamos el curso número 3, la charla correspondiente a eclampsia. Se define la eclampsia como trastornos convulsivos tónico-clónicos tipo gran mal en el contexto clínico de una preeclampsia o un síndrome HELLP. Su incidencia varía de 2 a 3 casos por 100.000 nacidos vivos en los países desarrollados, pero esta incidencia aumenta a 16 a 69 casos por 10.000 en países subdesarrollados. La presentación clínica corresponde un 40% a un 50% anteparto, intraparto un 20 a 35% y posparto un 10 a un 40%. Es rara la presentación después de 48 horas en el posparto tardío, pero se presenta. Su mortalidad es relativamente baja en países desarrollados, correspondiente a un 1 a 2% de los casos, aumentando a un 10% de los casos en países subdesarrollados. Y de la parte perinatal, el 6 a 12% en países desarrollados y aumenta hasta un 25% en países subdesarrollados. 15% de la eclampsia se presenta sin hipertensión o proteinuria, por lo cual es indispensable indagar por los síntomas de vasospasmo en todas las pacientes con trastornos hipertensivos. Los cuadros de la denominada eclampsia atípica es un cuadro neurológico que aparece antes de la semana 24 o después de 48 horas del parto, sin síntomas de inminencia previos a la crisis. Y la eclampsia complicada son cuadros clínicos anteriores que se acompañan de un accidente cerebrovascular, de una hipertensión endocraneana o de edema cerebral generalizado. Estas pacientes presentan un compromiso neurológico persistente y manifestado por focalización neurológica de un estado eclámpico determinado por 3 o más convulsiones o por un estado de coma prolongado. Todo eso corresponde a un contexto de una eclampsia complicada. Frente a los casos de compromiso neurológico persistente y progresivo, probablemente sea necesario la administración coadyuvante de un segundo anticonvulsivante, como es la difenhidramina. En el estatus convulsivo eclámpico, la paciente obviamente que tiene una complicación severa con trastornos severos de la oxigenación y requerirá probablemente intubación, debe ser manejada obviamente en la unidad de cuidado intensivo. Si no hay control de las convulsiones, como lo estamos mencionando, se debe asegurar la vía aérea. Se debe administrar un segundo bolo de sulfato de magnesio de 2 gramos en 20 minutos y administrar dosis de mantenimiento de 2 gramos. Si se presenta una tercera convulsión, como lo mencionábamos, compatible con un estatus convulsivo, utilizaremos el esquema Ryan, dosis de impregnación de 10 a 15 miligramos por kilo en bolo de solución salina, sin pasar los 50 miligramos por minuto, y el mantenimiento de 5 a 10 miligramos kilo. Recordar que no se deben usar benzodiazepinas de rutina actualmente, en el pasado se utilizaban, a menos que tengamos la posibilidad de un soporte ventilatorio y por el riesgo de presión fetal, la paciente debe estar desembarazada.
También recordemos el antagonista del sulfato de magnesio, que es el gluconato de calcio administrado IV al 10%, 10 mililitros. Su dosificación depende dosis respuesta clínica de la paciente. En manejo de estas convulsiones, recordemos siempre colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, evitar tanto el trauma de la mordedura lingual como la aspiración de secreciones, es decir, debemos asegurarle probablemente con una cánula de Goebbels y con una oxigenación adecuada. Y recordemos que en el estado posictal el compromiso fetal es muy importante por el periodo transitorio que la paciente durante la convulsión presenta apnea y trastorno importante de la oxigenación fetal. Y debemos aplicar el protocolo de reanimación fetal en útero, es decir, decúbito lateral izquierdo, oxigenación, hidratación. Y posterior a esto, el momento ideal para terminar el embarazo es cuando la paciente recupere su estado de conciencia y logramos estabilizar las cifras de tensión arterial, logremos una buena oxigenación fetal y así procederemos a desembarazar la paciente. Se debe hacer valoración materna con una escala neurológica de Glasgow horaria, control de tensión arterial, frecuencia respiratoria, la monitorización de los reflejos en relación con el riesgo de toxicidad del sulfato, el control de líquidos administrados y eliminados. Los estudios de neuroimágenes mediante tomografía axial computarizada o resonancia nuclear magnética para detectar trombosis de sangre durales, accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, o la presencia de edema cerebral en todas las pacientes que no tienen una evolución neurológica satisfactoria, presentan una convulsión después de 48 horas del parto o en casos de eclampsia atípica o complicada. Estas pacientes ameritan reserva de por lo menos 2 unidades de glóbulos rojos empaquetados y hemoderivados. En caso de estar en un primer nivel, siempre se debe manejar y remitir a un tercer nivel. De mediana o muy probablemente todas van a requerir una alta complejidad. Se hospitaliza el manejo de la vía aérea, la oxigenación por cánula o mascarilla facial, el reposo absoluto, evitar los estímulos externos, suspender la vía oral, tener 2 accesos venosos de buena calidad, con un catéter 16, una sonda vesical para el control de la diuresis, la monitorización de la paciente, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y la monitorización fetal. En todos estos casos la paciente se debe desembarazar, no importa la edad gestacional. Si tenemos la casualidad de que la paciente tiene condiciones cervicales y el parto vaginal está muy próximo, se podría valorar la vía vaginal, si no, debe ser desembarazada por vía abdominal, por indicación obstétrica. En el manejo, recordemos el ABC, vía aérea, respiratoria y circulación. Mantener el decúbito lateral izquierdo para evitar la broncoaspiración, la oxigenación, la toma de signos, evitar el trauma de la lengua y traumas externos que puede tener la paciente, inmovilizándola adecuadamente. El uso de neuroimágenes en el momento no es necesario, en el momento de la convulsión, para el diagnóstico y el manejo, excepto que la paciente entre en coma, tenga convulsiones refractarias al sulfato, las presente después de 48 horas del parto o de la cesárea, o tenga un déficit neurológico.
El medicamento de elección, el sulfato de magnesio, con una dosis inicial de 4 gramos, 1 gramo de mantenimiento o 6 gramos y 2 de mantenimiento. No se requieren mediciones séricas de los niveles de sulfato de magnesio. La monitorización, como todos lo sabemos, se hace clínicamente por los reflejos, la diuresis y el estado de conciencia y la respiración. Siempre mantener el sulfato de magnesio durante 48 horas postparto, y la vía de elección es la vía endovenosa, pero en caso de urgencia, en caso de no disponer de un acceso endovenoso, se puede utilizar por vía intramuscular en el esquema Pritchard. Sulfato de magnesio, la presentación al 20%, ampollas de 2 gramos en 10 mililitros, se hace la impregnación de 2 ampollas, es decir, 4 gramos, en solución salina 150 mililitros, para pasar en 10 a 15 minutos, y el mantenimiento en este esquema están 4 ampollas en 500 de solución salina al 0.9% a 67 mililitros hora o a 10 gotas por minuto. Recordar que 10 gotas son 1 mililitro y en equipos de macrogoteo 20 gotas son 1 mililitro. Si no queremos pasar un volumen tan alto, se utilizan 6 ampollas en 500 a 47 cc hora, que nos dan igual 1 gramo hora. De todos los exámenes correspondientes al perfil de severidad, hemograma, plaquetas, pruebas de función hepática, transaminasas, pruebas de coagulación, creatinina. Iniciar el manejo hipertensivo inmediato hasta lograr tensión sistólica entre 140 y 150 y diastólica entre 90 y 100, como lo veíamos en una charla anterior. Recordemos la presentación del labetalol, ampollas de 100 miligramos en 20 mililitros, se utilizan 20 miligramos de sus 4 centímetros endovenosos cada 20 minutos, y si no hay respuesta, aumentar la segunda dosis a 40 miligramos, luego 80, hasta tener una dosis acumulada máxima de 300 miligramos al día. Dejar como terapia de mantenimiento, recordar siempre iniciarlo con el inicio del labetalol para mantener niveles séricos de antihipertensivo y que la paciente no vuelva a presentar en 2-3 horas nuevos picos hipertensivos. El uso de nifedipina, cápsulas de 10 miligramos cada 6 horas, o en su defecto, si no hay disponibilidad, de 30 miligramos, también una cada 8 horas. En los países en donde se dispone de hidralacina, desafortunadamente en el país no la tenemos, utilizar un bolo de 5 miligramos cada 20 minutos hasta completar 20 miligramos. Si no hay respuesta, se debe pasar otro antihipertensivo endovenoso. Resuelvo nuevamente la presentación de la nifedipina de 10 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis, y luego 10 minutos, ese es el esquema, y luego 10 miligramos cada 6 horas, si no tenemos una vía endovenosa. Iniciar maduración pulmonar fetal, betametasona, 12 miligramos cada 24 horas, en pacientes con edad gestacional entre las 26 y las 34 semanas. Si no se alcanza el control de las cifras tensionales, se deberá remitir a un mayor nivel de complejidad de acuerdo a las condiciones. Recordemos que 10% de las pacientes pueden tener un segundo episodio convulsivo. En estos casos podemos aplicar un nuevo bolo de 2 gramos de sulfato de magnesio para controlar las convulsiones. Podemos encontrar una alteración de la frecuencia cardíaca fetal, usualmente y asociado con el uso del sulfato, pues la disminución de la variabilidad. En estos casos se debe reanimar in útero
entre 3 a 10 minutos para obtener recuperación de la variabilidad o de alguna otra alteración no severa de la frecuencia cardíaca fetal. Si esta situación persiste por 10 a 15 minutos, luego que viene a la madre, pues definitivamente estamos ante un sufrimiento fetal agudo y la debemos desembarazar. Si la paciente se encuentra estable, es el momento en que la podemos desembarazar. Recordemos también el PRES, que es una síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible. Fue descrito en el año de 1996 y está dado por una sintomatología de cefalea, confusión, disminución del nivel de conciencia, alteraciones visuales, convulsiones, asociados a hallazgos en neuroimágenes, fundamentalmente por edema de la sustancia blanca en la fosa posterior. Esta encefalopatía hipertensiva es más frecuente en mujeres. En su fisiopatología existe una falta de regulación de los mecanismos de autorregulación de la presión endocraneana, introduce una hipertensión endocraneana, existe también una disfunción endotelial, la cual también comparte con la preeclampsia, y hay finalmente un fenómeno de isquemia cerebral. Los factores de riesgo están asociados con hipertensión, falla renal, inmunosupresión, que puede tener un efecto neurotóxico, y la presentación clínica con cefalea, alteraciones visuales, alteraciones del estado de conciencia y convulsiones. El diagnóstico para comprobar estos cambios en la fosa posterior, en la sustancia blanca, con un TAC o con una resonancia magnética nuclear sin contraste. Y se encuentra el edema en la zona blanca de la fosa posterior, en la región occipitoparietal en forma bilateral. El pronóstico es benigno, reversible en pocos días o semanas, después de controlar la causa, después de controlar la hipertensión, y los hallazgos radiológicos revierten posterior a la mejoría. Muchas gracias.